Historias de la guerra de Troya. Capítulo 1. La manzana de la discordia. Dice la leyenda que hace muchos años los griegos y los troyanos combatieron en una guerra que se hizo famosa. Se la recuerda como la guerra de Troya. Cuentan que duró cerca de 10 años y que el último año fue el peor. Muchos hombres valientes habían muerto y los soldados estaban bastante cansados. Dormían mal, pasaban hambre y frío, extrañaban su tierra y su familia. Algunos ni siquiera recordaban que todo había comenzado con una manzana. Fue el día de la boda de Tetis, la diosa del mar, y Peleo, el rey de Tía. Se organizó un gran festín y se invitó a todos, los dioses y las diosas. A todos menos a una, Eris. Eris era la diosa de la discordia y nadie quería líos en un casamiento. Iban a festejar, pero igual los hubo, porque la diosa se sintió ofendida, se enojó un poco y se mandó una de las suyas. Cuando llegó el día de la fiesta, dejó una manzana de oro entre los invitados. En la piel de la manzana, Eris había escrito: un regalo para la más hermosa. Enseguida ocurrió lo previsto. 3 diosas comenzaron a disputarse el obsequio, pues cada una se creía la más linda. Estaban Hera, la esposa de Zeus, que era el más poderoso de todos los dioses, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Afrodita, la diosa del amor. Las 3, ciertamente, eran muy hermosas y también muy poderosas. Hera, por ejemplo, podía otorgar a un hombre el poder de adivinar el futuro. Atenea era experta en artes tales como la cocina y la guerra, y Afrodita tenía sobre todo el poder de enamorar tanto a los hombres como a los dioses. Después de mucho discutir, le dieron la última palabra al joven Paris. Paris era uno de los hijos de Príamo, el rey de Troya, un reino cercano a Grecia. Era buen mozo, alto y fuerte, con rulos que le caían sobre la frente. Ya que no tenía preferencias por ninguna de las 3 diosas, él decidiría a quién entregar la manzana. Mientras meditaba su respuesta, Paris recibió una mañana la visita secreta de Afrodita. La diosa le sonrió y hablándole con voz dulce le dijo: «Elígeme a mí. A cambio prometo casarte con la muchacha más bella de Grecia. Se llama Helena y tiene los ojos del color del mar al amanecer, la piel más suave que las nubes y la boca más dulce que el vino más dulce que hayas probado nunca. Te llevaré a conocerla y bastará con que ella te vea para que deje todo y se vuelva loca de amor por ti». A Paris le gustó la idea y así se hizo. Comunicó que Afrodita era la más hermosa, le entregó la manzana dorada y el asunto se dio por terminado. A decir verdad, el asunto recién empezaba, porque Hera y Atenea, heridas en su amor propio, comenzaron a tramar entre ellas la destrucción del pueblo troyano. Estaban terriblemente ofendidas. Días después, Afrodita cumplió con su promesa. No fue fácil, porque había un detalle que ella no había mencionado. Helena estaba casada. Su marido se llamaba Menelao y era el rey de Esparta. Pero los dioses, cuando desean algo, generalmente encuentran la forma de conseguirlo. Paris viajó a Esparta y se hizo amigo de Menelao. Este, sin sospechar nada, le ofreció alojamiento en el palacio donde vivía con Helena. Hechizada por Afrodita, Helena se enamoró de Paris apenas lo vio, pero se sintió avergonzada y no dijo nada. En la mesa lo miraba de reojo, y cuando Paris le hablaba, ella se ponía colorada. A los pocos días, Menelao tuvo que partir en un corto viaje. Esa misma noche, Paris y Helena se fugaron juntos. Bajo la luz plateada de la luna, abandonaron el palacio, bajaron a la costa, cargaron una nave con tesoros y se hicieron al mar. El viento hinchaba las velas, despeinaba a los amantes y los guiaba hacia las tierras de Troya,
donde aún reinaba la paz, aunque no por mucho tiempo. Capítulo 2. Guerra. Cuando Menelao volvió a Esparta y encontró su palacio vacío, se puso furioso. «¡Ese traidor de Paris!», gritó, dando un golpe en la mesa y haciendo temblar las paredes. Enseguida tomó su casco y su espada y fue a visitar a su hermano Agamenón, rey de Argos y de Micenas. «El cobarde de Paris se fugó a Troya con mi mujer y mis tesoros», le contó. En aquella época, decirle a alguien cobarde era peor que cualquier cosa. Agamenón trató de tranquilizar a su hermano. Envió un mensaje al viejo Príamo, padre de Paris y rey de Troya. El mensaje, en resumen, decía: o devuelven a Helena y los tesoros robados, o habrá problemas. Pero Príamo y el resto de los troyanos no le hicieron caso. Estaban como locos con la increíble belleza de Helena. Tampoco escucharon a Casandra cuando dijo: «Habrá una guerra espantosa si no devuelven a Helena». Casandra era hermana de Paris. Tenía el don de adivinar el futuro, porque de niña se había dormido en un templo y había escuchado la voz secreta de los dioses. Y cuando uno escuchaba la voz de los dioses, se volvía divino. Por desgracia, nadie le prestaba mucha atención a la pobre Casandra. Para recuperar a Helena, Menelao y Agamenón llamaron a los hombres más valientes de Grecia. Entre ellos estaban Diomedes, Patroclo, Néstor, Palamedes, Áyax, Idomeneo, Ulises y Aquiles. Además de tener nombres complicados, todos eran guerreros imbatibles, con muchos soldados a su cargo. Agamenón fue designado jefe supremo, y cerca de 1000 naves zarparon hacia Troya. En cada una viajaba 20 o 30 hombres. El viaje duró más de lo previsto, porque Afrodita, que estaba de parte de Paris, envió una tormenta. Levantó olas enormes y desvió la flota. Algunos murieron ahogados, pero después de varios días de penurias, los sobrevivientes finalmente divisaron Troya. Era una mañana clara. El cielo estaba azul y el aire era tibio y salado. Los griegos se pusieron los cascos y empuñaron las armas. Las naves avanzaban todas juntas, amenazantes como una mancha negra sobre el mar. Cuando los vieron llegar, los troyanos se prepararon para defender la ciudad. Bajaron a la playa gritando y comenzaron a atacar a los barcos griegos. Les arrojaban piedras, lanzas y flechas para impedir que llegaran hasta la costa. Pero los griegos eran bravos y decididos. Como ya estaban muy cerca, saltaron de las naves y avanzaron con el agua hasta la cintura. Se protegían con escudos de hierro y elevaban sus largas espadas en las que se reflejaba el sol. Al frente de los griegos iba Aquiles, que era muy joven, pero igual o más fuerte e intrépido que los demás. Desde chico se había preparado en diversas artes, sabía historia y música, pero también estaba entrenado en la lucha, la equitación y la caza. Dicen que corría más rápido que los ciervos y que mató un jabalí apenas aprendió a caminar, lo que no es poca cosa para un niño. Además, era casi invencible porque al nacer, su madre, que era una diosa, lo había tomado de un talón y lo había sumergido en un lago sagrado llamado Estigia, que hacía invulnerable al que entraba en él. Aquiles solo podía morir de una herida en el talón, la única parte de su cuerpo que las aguas sagradas no habían tocado. El día del desembarco en Troya, Aquiles venció a muchos oponentes. Peleó con tanta habilidad y fuerza que después de unas horas los troyanos retrocedieron y volvieron a encerrarse tras los muros de la ciudad. El sol empezaba a bajar. Parecía una gran moneda de oro hundiéndose en el agua. Los griegos, contentos con su primera victoria, amarraron los barcos y acamparon en la costa. Esa noche encendieron fuego, brindaron, curaron sus heridas. Aquiles, para no perder la costumbre, cazó un jabalí y lo comió con sus soldados.
Antes de dormir, planearon el ataque para el día siguiente. Se proponían entrar a la ciudad. Capítulo 3. Pasan los años. Por la mañana, cuando los griegos marcharon hacia su objetivo, se dieron cuenta de que la empresa iba a ser complicada. La ciudad de Troya era grande y estaba cercada por gruesos muros de piedra, muy altos, imposibles de trepar. Recorrieron cada milímetro de las murallas buscando un huequito, una ventana, algún agujero por donde meterse. Nada. Los troyanos estaban bien protegidos. Entonces, los jefes griegos consultaron a Calcante, un sacerdote con la habilidad de predecir el futuro. En aquella época, más de uno tenía esa habilidad. Lamentablemente, se fue perdiendo. Hoy en día ni siquiera podemos saber si va a llover el fin de semana. Calcante a veces veía el futuro con claridad y otras veces más o menos. A veces inventaba un poco, pero los griegos le creían. El sacerdote se sentó, acarició su barba y estuvo un rato largo en silencio, muy concentrado. Finalmente habló con cara muy seria. La guerra durará 10 años. Habrá muchas muertes. Al final, Troya caerá con la ayuda de Aquiles. Después de escuchar esto, el jefe máximo de los griegos, Agamenón, reflexionó. Muy bien, entonces vamos a tomarnos las cosas con calma. Era una decisión razonable, y la verdad es que todos se lo tomaron con mucha calma, porque entre una cosa y la otra se pasaron 9 años. Fueron años difíciles. Los troyanos no abrían ni por casualidad las puertas de la ciudad. Los griegos seguían acampando en la playa. Cazaban, dormían. En el fondo se aburrían como caracoles. Para distraerse salían a conquistar otras ciudades más pequeñas e indefensas que Troya. Aquiles y sus hombres, por ejemplo, recorrieron toda la costa de Asia Menor. Allí entraron a ciudades como Lesbos, Fose, Esmirna y Colono. Siempre volvían al campamento con tesoros, muchas veces también con mujeres, y el botín se repartía entre todos. A pesar de esas distracciones, cada año se hacía más lento y pesado. Los griegos empezaron a discutir entre ellos por cualquier motivo. Una de las peores peleas fue la de Aquiles y Agamenón. Ocurrió durante el último año de uno de aquellos viajes por Asia Menor. Aquiles trajo a una muchacha de sonrisa amplia y rulos dorados llamada Criseida. Tras el reparto del botín, Criseida quedó en manos de Agamenón. Este se encariñó mucho con ella porque era amable y bondadosa. Pero un día llegó al campamento un sacerdote de nombre Crises. Era el padre de Criseida y quería recuperar a su hija. Crises se presentó ante Agamenón y a cambio de Criseida le ofreció una recompensa en oro, pero Agamenón no quiso saber nada. «Vete de aquí y no regreses», le dijo a Crises. «Si vuelves a asomar la nariz por este lugar, recibirás una paliza». Triste y ofendido, Crises fue a sentarse al borde del mar. Allí rezó a Apolo, reclamando justicia. Apolo era el dios de la medicina, de la música y de la profecía. También era el dios de la luz. Tenía un poderoso arco de plata, con flechas que causaban la muerte y la destrucción. Al escuchar al sacerdote, Apolo tomó su arco y sus flechas y bajó del Olimpo, que era el lugar donde vivían los dioses. Enojado con los griegos por haber ofendido a un sacerdote, comenzó a disparar contra el campamento. Al principio mató solo animales, pero después dirigió sus temibles flechas contra los soldados que caían al instante. Además, las puntas de las flechas llevaban la peste, que se extendía rápido entre el resto de los hombres. En pocos días habían muerto más de 100 griegos. Capítulo 4. Aquiles se enoja. Aquiles se preocupó mucho. No sabía lo de Criseida y por eso no entendía el motivo de semejante desgracia. Entonces reunió a Agamenón, Menelao,
Ulises, Néstor, Áyax y el resto de los jefes griegos. Había que detener la peste. «Consultemos a Calcante», propuso. Calcante tuvo miedo de decir la verdad y de que Agamenón se enojara con él, pero confió en Aquiles y contó lo que pasaba. Agamenón había ofendido a Crises y Apolo los estaba castigando por eso. «Si no devuelven a Criseida», explicó Calcante, «moriremos todos». Agamenón se puso furioso, se encaprichó con que Criseida era suya. Solo la devolvería si le daban a cambio otra muchacha igual de bella y amable. «Perro avaro y egoísta», le gritó Aquiles, «estás poniendo en peligro a todo el campamento». «Tú te callas», contestó Agamenón, «yo soy el jefe supremo. Si no hay más remedios que devolver a Criseida, elegiré otra muchacha, aunque esté contigo». Aquiles apretó los puños con fuerza. Él sabía que sin su ayuda los griegos jamás conquistarían Troya. Se hizo un corto silencio, que Néstor aprovechó para hablar. Era el más viejo y experimentado de los jefes allí reunidos. Sus prudentes consejos solían ser respetados. Néstor pidió calma. «Príamo y sus hijos se alegrarían si nos vieran discutir de esta manera», advirtió con voz grave y serena. Pero la furia de Aquiles no cedía. «Yo no estoy bajo las órdenes de nadie», dijo mirando fijamente a Agamenón. «No me amenaces, porque me vuelvo a casa con mis hombres». Y ya estaba dándose vuelta para irse cuando escuchó que Agamenón murmuraba: «Haz lo que quieras, pero antes de que nos abandones voy a ir a tu carpa y me voy a llevar a Briseida». Briseida era una joven que Aquiles había traído luego de uno de sus viajes. Vivía con él y se llevaban muy bien. Por las noches conversaban hasta muy tarde y se contaban historias. Ella le contaba secretos de mujeres y él le explicaba, por ejemplo, cómo se atrapa un jabalí. La idea de que Agamenón se quedara con Briseida puso a Aquiles como loco. «Yo lo mato», pensó, y empezó a sacar su espada, pero antes de que pudiera seguir, sintió una mano que le tocaba el hombro y una voz que le hablaba al oído. Era Atenea, la diosa que junto con Hera quería destruir Troya. Al escuchar la discusión entre Aquiles y Agamenón, Atenea pensó: si se pelean entre ellos, nunca derrotarán a los troyanos. Y viendo que Aquiles iba a sacar su espada, bajó volando del Olimpo, le tomó la mano y le habló al oído. Nadie más que Aquiles podía verla o escucharla. Para el resto era invisible. Atenea le susurró a Aquiles: «No mates a Agamenón. Dile lo que quieras, pero guarda tu espada. Dentro de unos días, él irá a buscarte y te pedirá perdón. Además, para compensarte, te ofrecerá valiosos tesoros». Aquiles obedeció a la diosa, respiró hondo, envainó su espada y trató de calmarse. Antes de irse, eso sí, insultó a Agamenón de arriba abajo.